Arrancó el evento por no causa el cerebro. Cuando yo tenía como 7 años, a mí me empezaron a dar muchos dolores de cabeza. Yo no tengo hijos. ¿Quién aquí tiene hijos? Se reproduce bastante los cuadros. Yo no tengo hijos, pero yo me imagino que si tienes hijos y pues obviamente es chiquito y empiezas con dolores de cabeza, ¿te preocupas o no te preocupas? Te preocupas, evidentemente te preocupas. Yo recuerdo que mi mamá se preocupó y lo primero que uno piensa es que es la vista, ¿no? Es lo primero. Se recuerdo que me dijeron, vamos a llevarlo a donde la doctora Pino. La doctora Pino era una oftalmólogo allá en El Tigre. Yo nací en El Tigre, eso en Venezuela, eso es un pueblito que están barriendo para devolverlo. Y yo siempre digo, es increíble, ¿no? En El Tigre uno no se puede ni suicidar. El edificio más alto es de 6 pisos, uno se lanza y queda vivo. Entonces, lo cierto es que yo obviamente pues nací ahí y tal, y mi mamá obviamente se preocupa, me lleva donde la doctora Pino y me hace los exámenes que se hacen, que le ponen una máquina en los ojos. No sé si hay algún oftalmólogo aquí, pero lo cierto es que uno lo ponen a leer unas letras, ¿sí o no? Y uno va leyéndolas y tal. Y luego de todo eso me hace el examen y tal, y me dice, bueno, el niño tiene astigmatismo miópico. Entonces me tuvieron pues que colocar unos lentes, dicen los colombianos gafas, unos lentes grandotes. En Venezuela eso le dicen culo de botella. Son unos lentes así que a uno los ojos le parece una lupa. Y yo era de este tamaño, con unos lentes así, pero eso no importaba porque yo decía, lo que sea con tal de que se me quiten los dolores de cabeza. Lo cierto es que no se me quitaban. Obviamente se preocupa más mi mamá y mi papá. Pues, ¿qué será? Y mi abuelo era médico también, que en paz descanse, y entonces dice, no nada, llevémoslo donde el doctor Andonaegui. Estoy hablando que eso fue hace, no sé, 18 años, 20 años casi, o 20 años, tal vez tendría menos de 9 años, y entonces me llevan donde el doctor Andonaegui, que era neurólogo. Y entonces el doctor Adonai, que también compadre y colega de mi abuelo y de mi papá en la medicina, dice el doctor, hagámosle primero la consulta. Entonces recuerdo que él me preguntó si me apretaba o si era como un tambor, y me hizo 2 exámenes, que ya era como la novedad para ese momento. Hoy en día con la bellísimo, besitos. El primer examen que me hicieron se llama resonancia magnética, no sé si alguno le han hecho alguna vez una. Eso es como una lavadora gigante que uno lo acostaba y uno lo meten así acostado y eso suena taca, 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 como por media hora. O sea, para la gente que sufre de claustrofobia es horrible. Y luego me hicieron otro examen que se llama electroencefalograma, que es que uno le pone unos cables en la cabeza, eso saca unas rayas que obviamente solamente entiende el doctor. Y luego de todo eso el doctor dice, el niño tiene una irritación cerebral. No era nada grave, pero no iba a poder comer chocolate. Siempre comía escondido chocolate. Pero no iba a poder comer chocolate, no iba a poder comer cítricos, no podía comer salsa de tomate ni huevos. Aparentemente eso era lo que me producía que fuera muy hiperactivo y que me doliera mucho la cabeza. Y aparte me mandaron una pastillita que se llama Tegretol, y tenía que tomar la mitad de un Tegretol en el día y la otra mitad del Tegretol en la noche. Así que literalmente a los 7, 8 años literalmente estaba medicado. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, primero porque, a ver, ¿quién aquí está nuevo? ¿Quién es la primera vez que viene a un evento como este? Por favor, puede levantar la mano. Fíjate, son muchísimos. Vamos a darle un aplauso a los Y yo entiendo perfectamente lo que puede sentir una persona que viene por primera vez a un evento como este. Evidentemente puede que no se sienta tan cómodo. Yo he pasado por todo eso. Puedo decir algo que a lo mejor vaya en contra de lo que, no sé, de algún paradigma que traía, y quiero de antemano como decirles que, a ver, también puedo decir, hay un detalle, yo no hablo español, yo hablo venezolano, que es una cosa totalmente diferente al cubano, que es otro idioma también. El punto es que la intención va a ser compartir en esta primera parte 1 horita y luego compartir otra hora, pero de antemano quiero comentarte lo siguiente. Si yo llego a decir algo aquí que no te gusta, si yo llego a decir algo que para ti está mal dicho, no fue lo que tú entendiste, sino lo que yo quise decir. En otras palabras, si yo llego a disgustarte por algo, recuerda que no es culpa mía, lo que pasa es que yo tengo una irritación cerebral. Ya. Así que no te imaginas lo que me siento estar aquí hace como 4 meses, 3 meses,
con Pepe y Pavel cuadramos para poder compartir con ustedes en el seminario. Obviamente dije que sí, me parece súper chévere compartir con ustedes lo que hacemos. Y voy a comenzar hablando 3 minuticos para las personas que vienen por primera vez para que entren en contexto, ¿no? Porque básicamente, me imagino que a más de uno lo trajeron engañado, no sé, o sea, no es que sea la idea. Pero básicamente para que entremos en contexto, el punto es el siguiente. Nosotros nos hicimos profesionales del marketing social, nos apalancamos en la empresa de network marketing número 1 en el mundo que se llama Amway, que la gran mayoría de las personas en su ignorancia piensa que es solamente vender productos y decir que eso es así, eso es una verdad incompleta. Eso es como decir que ingeniería solamente es estudiar matemática 1. Desarrollar este proyecto es un compendio de cosas, dentro de la cual la principal es construir un activo productivo. Evidentemente hay una parte comercial, pero lo potente del proyecto es construir un negocio en internet, conectando gente. Y la realidad es que en algún momento esto fue poderoso, pero no hay nada más potente que una idea a la cual le ha llegado su momento. En los fenómenos de redes sociales, todo lo que vivimos hoy en día hace que este concepto sea cada vez más potente. Si el negocio que nosotros hacemos hace 20 años, que lo arranca mi papá, era increíble, hoy en día, con todos los fenómenos de economía colaborativa, se hace que este negocio sea evidente. Hace 20 años había que explicarle a la gente que los negocios en internet eran el futuro y que conectar personas iba a ser increíble. Y estamos hablando del año 98, recuerdo, cuando mi tío le enseña este negocio a mi papá. Hoy en día eso no hay ni que explicarlo, porque desde que nació Facebook en el 2004 empezó a ser para nosotros normal el hecho de que conectar personas es potente. Por eso Mark Zuckerberg está entre las 5 personas más ricas del mundo, y hoy en día no te tengo que decir que la industria del consumo es potente, porque por eso Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico del mundo a través de su plataforma de Amazon. Arranca a hacer su negocio vendiendo solamente libros y no se hace el billonario. Arranca que una vez Amazon evoluciona y se convierte en un concepto de consumo, se hace la persona más rica del mundo. ¿Cuándo pensamos que jamás nadie iba a pasar a Bill Gates? No es que lo pasó por un poquito, es que literalmente lo duplicó. Construir un negocio en internet fundamentado en el consumo masivo es una idea potente que funciona. Sin embargo, si fuese tan sencillo como conectar personas, pues a lo mejor haciendo una publicidad por internet o algo así funcionara, y no es así. La realidad es que el negocio que nosotros hacemos se fundamenta en liderazgo, y por eso es tan, en el concepto es sencillo, pero al mismo tiempo por eso es tan complicado, porque el liderazgo no lo enseñan en ningún lado. A nosotros en la escuela nos enseñan un poco de boludeces que uno nunca jamás llega a utilizar, nos enseñan polinomios y uno jamás en el pueblo iba a comprar con los polinomios, nos enseñan la tabla periódica y jamás eso lo utilizamos, todo eso está en Google. A mí me hicieron aprenderme toda la historia de Venezuela para que se me olvidara igual, y si algún día quiero algo, pues eso lo voy a encontrar en cualquier lugar de internet, pero jamás me enseñaron liderazgo. Jamás me enseñaron inteligencia emocional, siempre evaluaron mi performance en función de cómo yo salía en la escuela, pero si yo era bueno en artes marciales, y de hecho era así, eso no era tomado en cuenta. Y nosotros crecimos literalmente en un mundo que jamás nos preparó para el mundo real. Nos prepararon si acaso para ser empleados, pero jamás nos prepararon para el liderazgo. Hoy en día el liderazgo es tan sutil, que mueve el mundo. El mundo se mueve por liderazgo. Hoy en día, desde el punto de vista político, social, económico, en el mundo entero, la gente que más echa para adelante es la que desarrolla ¿qué? Liderazgo. La gente que desarrolla liderazgo. De hecho, hoy el mundo se está dando cuenta de eso. Hace 10 años no, hoy el mundo se está dando cuenta. Por eso no se han dado cuenta que ahora todo el mundo es coach. Todo el mundo hace cursos de coaching, se puso de moda, y eso no está mal, eso está muy bien, porque significa que la gente se está dando cuenta de lo importante que es fortalecer inteligencia emocional, inteligencia social. El gran detalle es que nosotros tenemos haciéndolo más de 40 años. O sea que cuando una persona está apenas arrancando en este mundo del liderazgo, este proyecto tiene 60 y más de 45 años, tiene su programa educativo, un programa educativo que es coherente, porque la gente que enseña no es gente que se aprendió un libro. Yo para poder pararme aquí tuve que tener un resultado, tuve que bregar allá afuera, y hoy todo te lo voy a contar desde la experiencia, lo que lo hace más real, lo que lo hace que tú conectes más. Es humanista, por lo tanto conecta con el ser humano, y trabaja en inteligencia emocional, en inteligencia social, y es continuo, va desde la cuna hasta la tumba. El gran error de la educación tradicional, y aún en todos estos cursos de liderazgo que encontramos allá afuera, es que supuestamente son 64 horas de estudio, o una semana, o un año, o 5 años de carrera.
Y resulta que el liderazgo es algo que tiene que aprenderse toda la vida, porque los seres humanos cuando paramos de aprender, ahí no. Así que yo hoy, ya entiendas qué es el concepto, yo hoy te voy a contar la herramienta que más a mí me ayudó para hacer que este negocio, en mi caso, se hiciera exponencial y se hiciera viral. Mi nivel de pensamiento no daba para yo construir el negocio que llegué a construir en Venezuela y para lo que estamos haciendo aquí. O sea, el nivel de pensamiento que yo tenía, mi entendimiento hasta ese momento no daba, mi entendimiento de liderazgo no daba para poder crear un grupo, porque de hecho tenía problemas, todavía tal vez, liderándome a mí mismo. O sea, ¿cómo yo podía crear una organización de gente que quisiera hacer equipo conmigo si todavía no era capaz de, no sé, decir que no iba a tomar más Coca-Cola, igual más tarde tomaba, no sé si me explico. O sea, carecemos de inteligencia social y emocional de todo tipo. Y hoy te voy a contar, como la educación de este proyecto es totalmente continua, significa que en una hora no te vas a aprender todo lo que necesitas saber. Significa que tienes que tener voluntad de aprender para mañana seguir aprendiendo y para el próximo seminario venir tú para entender el principio de traer personas. Porque a mayor entendimiento, desde mi perspectiva, yo a lo que más le apuesto, y aquí les doy un dato, yo a lo que más le estoy apostando en este negocio es al entendimiento. Y les voy a explicar por qué. Ahora mismo yo estoy desarrollando el negocio aquí, siempre tenía rato firmado en el negocio, pero no me había venido a vivir, pero ahora que estamos aquí viviendo, desarrollándolo, estoy poniendo todo mi esfuerzo en el entendimiento para un evento como este, que es un seminario. Te voy a explicar por qué. Porque desde lo que yo entiendo, el piñón del entendimiento mueve el piñón del volumen. Obviamente, si en el negocio no hay facturación, como en cualquier negocio del mundo, sin facturación no hay paraíso, porque obvio. Pero desde mi perspectiva, el piñón del entendimiento mueve el piñón del volumen. O sea, y se lo voy a mostrar. Todas las personas que hoy vienen con lo que van a vivir el día del seminario van a salir con mayor voluntad de hacer lo que tengan que hacer. Estoy convencido. Cualquier persona que venga hoy va a salir con mayor voluntad de hacer lo que tenga que hacer. El nuevo, el que viene por primera vez, va a salir diciendo yo quiero hacer eso. Y el que tiene ratico va a salir diciendo qué es lo que tengo que hacer para hacerlo más rápido, para hacerlo más efectivo. Esa es la demostración de que el piñón del entendimiento mueve el piñón de la facturación. Lo cierto es que este negocio, y partiendo de eso, mi mejor recomendación no es solamente, y lo felicito por estar aquí, sino que el mes que viene, apuesten gran parte de su esfuerzo a traer personas a un evento como este, porque lo que va a ocasionar en ustedes necesitan que os ocasione la gente que ustedes van a incluir en el proyecto. Lo cierto es lo siguiente, yo les voy a contar lo que más a mí me sirvió en mi carrera para llegar a diamante, en el negocio de Amway. Diamante en el negocio de Amway es como el nivel que todo el mundo anhela y pues no todo el mundo llega, pero no porque no pueda, sino porque no hace lo que tenga que hacer y por temitas de entendimiento que voy a contar hoy. Repito, no todas las claves las puedo dar hoy porque en una hora no se puede desarrollar el liderazgo de un ser humano. Es continuo, pero hoy te voy a regalar lo que más me gustó. ¿Te parece sí o no? No. Igual se lo iba a decir ya. Resulta que desde mi perspectiva, el negocio que nosotros hacemos, dice José Bobadilla dice que es un negocio de entenderse, es un negocio que se entiende. Yo una vez con Carlos Eduardo hablando, él decía que es un negocio que uno lo va descubriendo, es un negocio que se descubre. El negocio de Amway es un negocio que se va descubriendo. El negocio que nosotros hacemos lo pudiésemos definir como ese negocio que tiene momentos ajá. ¿Qué es un momento ajá? La intención en toda esta conferencia es que usted salga diciendo, ajá, así es. Y a raíz, en el momento, mientras uno va desarrollándose en el proyecto, uno va teniendo cada vez más momentos ajá. Y esos momentos ajá me van aclarando la mente en pro de yo hacer lo que tengo que hacer. Porque a mayor claridad de mente, mayor confianza, y a mayor confianza salgo a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué la gente no lo hace? Porque tiene el vidrio empañado, está totalmente confundido. La información me limpia el vidrio y salgo a hacer lo que tengo que hacer. ¿Estamos bien? Ok. Entonces yo me he puesto a analizar porque yo decía, ¿por qué? Y aquí voy a entrar en materia. ¿Por qué unos llegan y por qué otros aparentemente no tan rápido? ¿Qué factor es lo que, por qué yo me duro? Yo entro al negocio a los 18 años, doy vueltas 2 años, me doy contra la pared, no iba a nada, y fue como por mi culpa y mi madurez fue terrible. A los 20 años, 21 años rearranco
En un año hago una carrera de platino, luego duro platinando un tiempo, pero a los 25 años me hago esmeralda y diamante a los 28. ¿Por qué? Pero lo más loco es esto, en el último año, o sea, del año 2017, el negocio mío creció en facturación y en personas más de lo que había crecido en los últimos 5 años juntos. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que en un año sea capaz de hacer algo que no había hecho en 5 años juntos? No sé si me explico. En todos los, digamos, en todos los indicadores del negocio, desde el punto de vista de facturación, de gente educándose, de gente entrando, llegó un momento que estábamos auspiciando, no son cifras de miles de personas, pero llegó un momento que teníamos una tasa de auspicio de más de 250 auspicios al mes. Y yo decía, ¿cómo que no es descabellado? Hay gente que le entran 3.000 personas. Ahora mismo en la convención vamos a tener a Yamil Rayán, un argentino que es diamante, que acaba de calificar diamante el mes pasado, tiene 3 años en este negocio, tiene más de 50.000 personas en su grupo, 6.500 en eventos, y la tasa de entrada de ese chamo es más de 3.000 personas en su grupo mensual. Entonces, por eso que tienen que promover la convención, porque es que no tienen ni idea a quién estamos trayendo. Team Global está trayendo lo mejor. Sin embargo, ¿cómo dimos ese salto? Yo me puse a pensar, y yo caí en cuenta de un principio, y aquí voy. El negocio que nosotros hacemos se fundamenta en algo que dijo Luis Costa en el año 96 por ahí, y es que es un negocio de autoestima y merecimiento. Y quiero que lo anotes y vamos a digerirlo y quiero que tengas claridad en algo. Si te sales en la mitad de la charla te confundes, porque vas a pensar que vas a tener que tener 4 posgrados para hacer el negocio y no es así. Pero te voy a contar casos empresariales de gente que yo conozco de cerca, que ha dado un salto cuántico en este negocio y cómo mi proceso, a pesar de todo lo que yo tenía en mi mente, pude dar el salto cuántico también. O sea, te voy a ser sincero sin que nada me quede por dentro. Yo esta charla la di en Argentina hace 2 semanas. 11.000 personas habían en convención. De este chico Pablo Dioneto y Yamil Rayán que estamos trayendo. Entre las 3 convenciones tenían 11.000 personas. Y yo daba la charla y esto que yo cuento lo hizo Pablo, que tiene más de 80.000 personas en su grupo literal, son números literales. Y lo hizo, ¿cómo se llama? Empíricamente, sin darse cuenta, o sea, sin darse cuenta. Luego de la charla, Pablo me decía, es increíble, toda la charla que dijiste fue lo que yo hice sin darme cuenta, o sea, de manera empírica. Y yo te estoy sincero, yo soy un estudioso de este negocio, no son 2 días que tengo viendo a mi tío Diógenes y a mi tía Janet 20 años, tengo viendo, desde ese momento vengo yo conectando con cosas del negocio, he visto los procesos de mi papá. No siento que soy el que más sé, pero de pana siento que sé algo, ¿verdad? No solamente por los procesos míos, sino porque tengo muchas familias que hacen el negocio. Tengo tíos esmeralda, tengo tíos diamante, tengo primos esmeralda, hermana calificando esmeralda, yo diamond, o sea, yo siento que entiendo el contexto y veo cada caso y analizo y digo, claro, aquí lo que hubo en común fue esto, esto y esto. Y lo que te voy a contar de verdad, para mí es fundamental para hacerlo. Y antes de comentártelo, quiero decir algo importante. El negocio funciona siempre y cuando yo salga a hacer. Cuidado, si bien es cierto que nosotros trabajamos el ser, no hay manera de construir un negocio que crezca en el tiempo sin salir a hacer. O sea, sin salir a los planes, sin salir. Y quiero que te imagines, quiero que veas el mejor momento de Damián, de Pepe, de Pavel. Quiero que veas de los cangrejos, de los chicos. Quiero que veas su mejor momento. ¿Daban un plan al día? No, quiero que te imagines el mejor momento de cada líder dentro de esto, para los que no tienen rato, y quiero que evalúes cómo era el performance en la calle haciendo. Era enfocado. La única, Fabian Rey, yo me recuerdo, yo tenía como 20 años y Fabian Rey dio un seminario una vez aquí, y Fabian decía, the only reason man fails is broken focus. La única razón por la cual el ser humano falla en la vida es porque se desenfoca. Entonces, el primer mensaje es claro para yo entrar a lo que te quiero comentar. Sin enfoque no hay nada. O sea, sin salir a provocar el resultado no hay absolutamente nada. Pero es que no solamente en este negocio, no es en un carajo. O sea, no hay manera de yo montar un negocio, un dealer de carros y que funcione si no lo abro. No hay manera de yo, así tengo un empleo, o sea, no hay manera de que algo me funcione si yo no salgo a hacer. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y si no estamos de acuerdo, igual es así. Ya, entonces, voy. Y le voy a decir algo con todo el amor del mundo, que le aprendí a Mauricio Correa. Ustedes saben que el libro de los 4 acuerdos dice, uno de los acuerdos, el segundo es no se tome nada personal. Ok, tómese todo lo que voy a decir personal, olvídese del libro. Todo lo que se va a decir, tómeselo totalmente personal, es para usted, para que le duele, ¿ya? Totalmente personal. Entonces, aquí voy.
Es un negocio de autoestima y merecimiento, y es que yo creo que hay una brecha increíble entre ser capaz de hacer algo y sentirse capaz de hacer algo. Quiero que aquí esto es lo que vamos a analizar. Una cosa es ser capaz de hacer algo y otra cosa es sentirse capaz de hacer algo. Ser capaz de hacerlo habla de mi habilidad. Sentirme capaz es sentir en mi corazón la certeza real de que puedo actuar a pesar del miedo y que puedo salir a hacerlo. Es un sentimiento, es una sensación. Y yo le voy a decir cómo yo la trabajé. Y le voy a comentar por qué arranca con el sentirme capaz y con el autoestima. Hace como 8 meses más o menos ya. Yo estoy en la junta de negocios, en el Open, en la OE, que es un evento que hacemos semanal, y me llega un Dublin. Este chico se había entrado en el negocio hace 2 años. Él entró, el chamo era totalmente capaz. O sea, me voy a explicar. Cuando yo le di el plan, el tipo se había leído todos los libros de Kiyosaki. Él tenía una empresa de helados de él. O sea, era empresario tradicional, no era el empresario más grande del mundo, pero el chamo tenía la capacidad, entendió el negocio. De hecho, él trató de debatirme ciertas cosas para ver si yo había leído. Aparentemente el chamo sabía lo que había que hacer, era empresario en cierta forma y era en cierta forma capaz. Lo cierto es que el chamo entra, se sale del negocio por una circunstancia personal y a los 2 años quiere volver. Él siguió renovando. Lo que pasó con este muchacho es que en ese interín tuvo un problema familiar muy fuerte, se divorcia, sus hijos problemas con él. Y esto tiene que ver con la vida en general. ¿Cómo llega con él después de una situación difícil o una situación como esta? ¿Cómo puede estar la autoestima de este chamo? Toma en cuenta que tuvo 2 años sin leerse ni medio libro, toma en cuenta que no estuvo expuesto a un ambiente positivo. ¿Estamos aquí, sí o no? Entonces toma en cuenta que no estuvo en un ambiente positivo, y entonces claro, él agarra y él llega y empieza a ir a la OE, pam, y a los 2 meses se me acerca y me dice, yo quiero hablar contigo, y parece el audio eso de José, que dice, yo no sé lo que me pasa, yo le doy, y no sé por qué. Cuando yo lo veo a este pana, te quiero contar, y es increíble, tengo un chico que le está pasando, de hecho, actualmente, y ayer caí en cuenta, su energía está por el suelo. Los brazos, los hombros los tiene así, se nota en la mirada. Él no camina, él arrastra los pies. Y él me decía, yo no sé tanto lo que pasa, aparte de desarreglado, porque claro, como no le importa un cartel de desarreglado. Y yo le digo, ¿cómo yo le digo? Claro, yo me imagino que le está dando el plan a la gente, y mientras él le está dando el plan, él dirá, ¿por qué no me termino de morir aquí? O sea, ¿por qué no termino ya de salir de esta vaina, no? O sea, y yo me lo quedo mirando y yo digo, ¿qué le digo a este chamo? Él evidentemente lo primero que tiene que hacer, le dije, lo primero que necesitas es empezar a leer nomás y a pensar en grande, por 2 cosas. Por lo que dice ahí, y para que él calle su voz interna. Tiene mucho diálogo interno. Su diálogo interno negativo lo tiene como lo tiene. De hecho, hagamos el ejemplo con un homeless. Un homeless, normalmente, ¿cómo están físicamente? ¿Cómo están vestidos? ¿Están destruidos, sí o no? Los homeless suelen, sin yo ser nadie para juzgar, cuidado, pero suelen ser víctimas de la situación, ¿sí? ¿Tú crees que el diálogo interno de un señor de estos es ¡wow! ¡Qué increíble amaneció Miami hoy! No, en su diálogo interno es todo una mierda, o sea, todo es más porque llueve, aquí llueve 3 minutos y después sale un sol y nadie me... Su diálogo interno es totalmente negativo, debe ser de hecho crítico, caen hasta en drogas, en todo, producto de lo que se dicen, y eso lo reflejan a lo físico, no sé si me hago entender. O sea, su pensamiento los lleva a reflejarlo así. Si yo le digo eso y le digo, escúchase un audio que se llama Ímpetu Empresarial de un tipo que se llama Fausto Gutiérrez. ¿Por qué yo lo mando a escuchar el audio de Ímpetu Empresarial? Porque Fausto en ese audio dice, camine rápido, hable duro, ¿sí me entiende? O sea, él hace eso. ¿Y qué es lo que yo quiero que él haga? Yo lo que quiero es que él al principio se vaya y se lea la magia de pensar en grande, porque la magia de pensar en grande dice, las personas de éxito caminan 25% más rápido, hablan un poquito más alto. Yo lo que le dije, te lo vas a escuchar por 1 mes, todos los días, le digo, todos los días. A las 2 semanas yo empiezo a ver el cambio y me dijo, entendí lo que me dijiste, ¿y cuál es el punto? Sandro, pero eso es un switch, no. Él va al principio, he has to fake. O sea, you fake it until you make it. Usted lo finge hasta que se haga realidad. Entonces, ¿qué pasa? Él va a empezar a adoptar actitudes. Él se tiene que ver en el espejo y él no puede salir bonito de su casa.
Él se tiene que echar un baño y salir bonito de su casa a ganar. No puede salir al Publix como si fuera el Farmatodo. O sea, no puede salir como si va al Walgreens y ya. Él tiene que salir pulcro a ganar. Yo estoy diciendo que se va a salir con una corbata, pero él tiene que echarse un baño, echarse perfume y salir ¿a qué? A ganar. Haciéndolo sienta, él tiene que fingirlo hasta que se haga realidad. Esa persona tiene totalmente la capacidad de hacer el negocio porque tenía empresa propia, porque se había leído todos los libros de Kiyosaki, porque ya había ido a convenciones. El único problema de este chico es que producto de su autoestima y de su nivel y de su diálogo interno, él no se siente capaz. Él es capaz de hacerlo. Ese chamo, si le da la gana, da tremendo plan. Si le da la gana, resuelve el volumen. Él sabe hacerlo. Él es totalmente capaz, pero está totalmente frenado por su autoestima y entonces es incapaz. O sea, no se siente capaz de. Y te voy a contar varios estudios para que te des cuenta del poder de la autoestima y de sentirse capaz de hacer algo. Te voy a contar historias de gente que llegó a esto con cierto nivel de sentimiento y de autoestima, y otros que no tanto y pudieron salir adelante igual. Y evidentemente tengo que comenzar por la historia de mi papá y de mi mamá. Cuando mi tío va a Venezuela y auspicia a mi tío Diego y después auspicia a mi papá, obviamente luego unos meses trabajó, luego fue Pepe, trabajó un tiempo, pero la realidad es que en condiciones normales, los auspicios a distancia, en condiciones normales, hoy en día con la tecnología menos, pero en aquel momento, eso en condiciones normales es un aborto. O sea, a veces uno auspicia a alguien en Boca Ratón. Dice, no estoy cerca, y se muere. O sea, ¿qué vamos a hablar de aquí al tigre? En condiciones normales es un aborto. Para conectarnos con mi tío Diógenes o con Pepe había una cosa que era ICQ, me acuerdo que eso era para conectarse con sonaba. Eso era un internet lento y eso era como para decir hola a ustedes. Pues no había mucho, no había comunicación. Y es fundamental la comunicación con el líder. El punto es el siguiente. En el coco de mi tío y en el coco de mi papá, ellos venían, de lo increíble, ellos venían en su mente de estudiar en México, mi papá y mi mamá, mi papá el fue odioso con mi tío Diógenes y mi tío Diego, pero un día decide hacer el negocio. Les voy a explicar. En su cerebro no se podía quedar al 12%. ¿Por qué? Porque en su mente él era médico. Yo sé cómo trabaja el patrón de pensamiento de mi papá, entonces él es médico, él es buenísimo en todo lo que hace. Yo recuerdo su performance, yo recuerdo cómo él actuaba desde el saque como si fuera diamante. Él emulaba también lo que vio en mi tío Diógenes, que tenía energía, mi tío Diego y Pepe hizo, se emuló. Pero el punto es el siguiente. El tipo era capaz de hacerlo desde el punto de vista de habilidad de networker como tal. No, ¿qué vas a ver? O sea, aparte, no había videos en YouTube, no había un programa educativo como el que tenemos hoy en día. Son hace 20 años. No había nadie que explicara cómo trabajar la anchura, no había nadie que explicara cómo trabajar la profundidad, no existía el programa de educación continua en internet, ni el chuchu de iBooks, no existía nada de eso. No había manera, o sea, y para hablar con la línea de auspicio, eso costaba Dios y su ayuda. Entonces, pero obviamente se dejaron guiar, y el tipo ve esto desde el punto de vista de la habilidad de hacer esto, no la tenía. Sin embargo, en su cerebro no le daba para quedarse al 12% y entonces dice, ¿qué hay que hacer? Yo recuerdo que llegó toda la literatura y se la leyó toda. ¿Cuáles son los libros? Una caja de cassette le mandó a mi tío, se lo escuchó todo. Obviamente, como tiene voluntad, va a desarrollar la habilidad rápido, pero ve el punto. A los 3 meses mi tío Diego se hace plata, mi papá se hace plata al otro mes, a los 4 meses, y en 1 año y 11 meses más o menos califica Esmeralda. Quiero que analicemos esto. Son 3 líneas calificadas en este país a 20 y pico mil dólares cada uno. Es un negocio que mueve $70,000 mensual. Lo hace en 1 año y 8 meses. En 1 año y 8 meses, con 4,000 de lateralidad. ¿Sí, dónde voy? Lo hace en 1 año y 8 meses. Y vean lo interesante. Él, desde el punto de vista de la habilidad, ¿era capaz? No. Pero él se sentía capaz. Se sentía capaz. En su mente él decía,
Él veía la tabla, plata, y él entendió que plata era líder, listo. O sea, hay que abrir una OE. Entonces abrieron una OE, yo me acuerdo que estaba, Pepe fue la primera OE, y ¡brum! Una OE así. ¿Por qué? Bueno, porque le dio, ¿sabían hacerlo? No. En la inocencia fue la mejor herramienta. Como había inocencia, entonces creímos, pum, hay que abrir un seminario, entonces vamos al hotel, rentamos, ya ustedes tienen la suerte que el sistema está creado, pero en aquel momento no era así. Segundo, y lo levantamos, y entonces levantaron seminarios en Puerto La Cruz y en Tigre y en todos lados. No porque eran capaces de hacerlo, porque no había información para ser networker como tal, esto no era una tendencia, no existía Facebook, no existía Airbnb, no existía nada de eso que uno poder echar el cuento y que la gente conectara, no existía Amazon, no. Sin embargo, estos panas se sentían totalmente capaces a pesar de no ser capaces. Sin embargo, es lo increíble. Hay una cosa que llama John Maxwell la ley del tope. La ley del tope. Y por eso hay que mantenerse educándose totalmente. Resulta que en el oscurantismo de este negocio en el pasado, calificar diamante era lo más cercano a estar sentado a la derecha del padre. Ya. Eso lo pintaban como si eso fuera. Y yo hoy en día, después de ser diamante, yo digo, cualquiera puede ser. Entonces yo digo, pero en aquel momento, obviamente hay que edificar a todos los diamantes porque lo que hicieron fue increíble, pero la realidad es que es un negocio totalmente democrático, que puede ser cualquiera que se enfoque en hacerlo. Usted se ha enfocado en cualquier cantidad de cosas en su vida, pero el caso mío fue que yo me enfoqué en esto, punto y final, y le saqué el resultado, pero me enfoqué con toda mi energía, no saqué los distractores, pero ve el punto. 1 año y 8 meses para calificar 3 líneas en este negocio, para hacer 3 organizaciones potentes en este negocio. Más allá de cualquier cantidad de situaciones que pasaron en Venezuela, calificaron diamantes. Se tiran 12 años más en hacer las otras 3. Quiero que analicemos. 2 años para construir 3. 12 años para conseguir otras 3. Pero ve lo más crítico. En la primera etapa, ¿eran capaces? No. ¿Se sentían capaces? Sí. En la segunda etapa, ¿ya sabían hacerlo? Sí, eran totalmente capaces. ¿Cuál fue el problema? Ahora les parecía dificilísimo ser diamante, porque en su coco eso era wow. Y ese nivel de pensamiento lo mantienen 12 años, teniendo simplemente que repetir algo que habían hecho 1 año y medio, que ahora, sabiendo hacerlo, podían hacerlo en 1 año. No sé si me explico. Todo por el coco, todo por lo que tenían en la mente, todo por el diálogo interno, por no ordenarse. Porque una cosa es ser capaz de hacer algo y otra cosa es tener la autoestima suficiente para decir, a pesar de lo que pase, voy a salir a hacerlo. Y sale sintiéndose capaz. Voy con otro ejemplo. Voy a hablar de un ejemplo de Miami. Porque es real. Yo recuerdo que yo estaba tratando de hacer el negocio aquí. ¿Cuál fue el primer error mío? Tratar de hacer el negocio. Las cosas no se tratan. Uno no trata de hacer el negocio, uno hace el negocio. ¿Les quedó claro? Uno no trata de auspiciar a alguien, uno sale a auspiciarlo. El punto es el siguiente. Yo recuerdo que yo una vez tuve una discusión. Yo tengo un amigo que se llama Héctor, que yo quiero mucho. Y Héctor estaba hablando conmigo de lo difícil que era hacer el negocio en Miami. Y entonces yo obviamente esto lo he hablado con el presente, sabe que lo amo con todo mi corazón, pero tengo que usar su ejemplo. Él me estaba explicando, y yo recuerdo de hecho después que yo hablé con Pepe de Sapo, hablé con Pepe y le pregunté, y las palabras de Pepe fueron, eso es una creencia limitante. Pues eso no es así. Yo le digo, yo creo lo mismo. Entonces yo recuerdo que después, eso obviamente ocasionó entre Héctor y yo, estuvimos ahí, hablamos, El problema no fue que Héctor y yo discutiéramos por eso, el problema fue que él empezó a convencerme. O sea, llegó un momento que yo dije, uy, ¿será que es verdad? ¿No? O sea, ¿será que es verdad? Porque sí, aquí todos los cubanos saben, y nadie, los venezolanos ni no quieren. Y él empieza a convencerme, aparte no había una población de jóvenes así grande, entonces no, los jóvenes no les gustan esto. Y el problema no era, yo decía, en eso llegó una parejita a una OE, bonitos, ¿sabes? Esa gente que es como bonita, le salen los hijos bonitos, ellos son bonitos, ¿sabes? Unos catiritos rubios, se me acercan, se hacen amigos míos, y estos chamos empiezan a hacer amistad conmigo, venezolanos. El chamo empieza a venir a todo, el chamo empieza a educarse, y el chamo en 2 años, se hace diamante en la cara de todos nosotros. Yo me ponía a pensar de este tipo, él hizo cosas, la realidad. Y yo lo digo porque tenemos que analizar ese caso empresarial desde el amor.
Tenemos que analizar, chicos, ese caso empresarial desde el amor porque es totalmente admirable. Y si alguien lo hizo, yo lo puedo hacer también. Y yo me puse a pensar, este chamo, desde el punto de vista de la habilidad, ¿sabía hacer network marketing? No. Pero resulta que en su mente, yo lo conozco, hoy en día somos amigos, y digo, claro, el chamo se mete en artes marciales, hace cinturón negro, se mete, jugó en el Caracas Fútbol Club en Venezuela. O sea, le voy a ser sincero, en su mente él es un Super Saiyajin. En su mente es un Super Saiyajin. Y eso, lejos de ser malo, eso es buenísimo. Porque se imagina, él se siente empoderado, él se imagina. Y entonces en la inocencia levanta el negocio. Hoy en día sabe hacerlo. Y se siente capaz de hacerlo. Entonces obviamente es mucho más exponencial. Vean lo crítico que es sentirse capaz, de imaginarse. Sentirse capaz. Y entonces, Santos, ¿cómo yo hago eso? Porque el detalle está en cómo yo emulo eso. Pues lo primero que yo haría es que yo analizara el performance de la actitud de la gente más potente en esto. Yo siempre veo cómo son, por ejemplo, Pepi Leiti, veo a Damián. Vean algo, por ejemplo, que lo tuvimos en la convención pasada. A mí me encanta, por ejemplo, la actitud, la energía de Teo y Maribel, por ejemplo. Increíble. Esa gente camina y esa gente se le nota el ki, ¿me entiendes? O sea, a esa gente se le nota que se siente totalmente capaz. Si yo tuviese la edad de Teo y Maribel, yo buscara emular algo así. Desde el punto de vista obviamente lo que hay que hacer es salir a hacer el negocio, pero desde el punto de vista, porque uno tiene que buscar primero a quién emular, ¿me entiendes? Eso fue lo que a mí me sirvió. Pues igual no había ningún joven para yo emular, o sea, me tocó crearlo, o sea, fue lo que empecé a hacer. Ahora, no todos los casos, no todo el mundo viene así, con 40.000 cosas de éxito en el pasado, y luego vienen para acá y la sacan del estadio. La gran mayoría de nosotros venimos con creencias limitantes, la gran mayoría de nosotros venimos con situaciones personales, la gran mayoría. Como por ejemplo, yo la primera persona que auspicio en el negocio se llama Reinaldo, es un chamo de mi edad. Vivió, ahora se mudó a lechería, pero vivió en mi calle toda la vida. Ese chamo con el que uno maneja bicicleta, con el que uno anda siempre. El chamo, cuando yo cumplo 18 años, es el primero que en contacto, es el primero que auspicio y es el primero que se raja, ¿no? O sea, a las 2 semanas. El punto es que yo lo vengo a auspiciar cuando yo tengo 25 años, o sea, 7 años después. Cuando encuentro a este chamo, quiero contarte que no lo encuentro en su mejor momento. Déjame contarte. Punto número 1. Él había estudiado para ser profesor de deporte. En Venezuela eso no da tanta plata. Y ser profesor no es algo que allá sea muy bien remunerado, creo que nada, pero eso es peor, ¿no? O sea, este chamo no le gustaba lo que había estudiado, obviamente necesitaba dinero, agarró y pidió un préstamo al banco. Cuando pide el préstamo al banco, pide el préstamo para comprar unas gallinas por un negocio buenísimo, una granja. Compra las gallinas, se mueren las gallinas y queda él sin gallina y sin plata, ¿no? Entonces, queda así, ahí lo encuentro, yo lo invito, él me saca la lengua, lo vuelvo a invitar, me vuelve a sacar la lengua, lo vuelvo a invitar, le digo, si no vienes, desgraciado, te lo juro que puedes venir arrodillado y jamás vas a hacer negocio conmigo. Él viene. Lo encuentro súper momento financiero. Él vivía en un apartamentico como chiquito, pero sí, fruto de su situación económica, se tiene que volver con la mamá, una situación amorosa chimba, maluca pues. Entonces yo quiero que tú te imagines, cuando me lo encuentro, más feo de lo normal, no es que él sea así agraciado, pero o sea, obviamente, entonces los fines de semana cuando una persona está deprimida en Venezuela, aquí yo no sé, pero en Venezuela lo que se hace es beber, tal, y su diálogo interno era positivo o negativo, totalmente negativo. Aparte él estaba molesto con la vida porque él quería emigrar, hay muchos obviamente que quieren emigrar, quería una modita en Venezuela de irse a Irlanda, a Dublín, entonces le negaron la visa y él estaba, que decía, ¿por qué no me termino de morir? No, o sea, el paro me lo encuentro, personal, o sea, sí, emocionalmente, en menos 40.000. Él no se sentía exitoso de absolutamente nada, o sea, tampoco te voy a decir que me encontré un homeless, era un chamo como tú y como yo, pero seguramente su autoestima estaba, o sea, como vaya viniendo, vamos viendo. Y vean esto, el chico arranca el negocio y en 2 años, 1 año y 11 meses, es el primer esmeralda de mi grupo, en la cara de todo el grupo mío, en la cara del grupo mío, gente que es ingeniero, gente tengo médico, y yo me ponía a analizar este caso y yo decía, ¿por qué este pana sí lo hace? ¿Por qué este pana logra crear esa comunidad? ¿Por qué? Y cuando me pongo a analizar, vean lo que pasó. Este chico tenía la habilidad, ¿era capaz? No. ¿Se sentía capaz? Menos. Y entonces ahí es donde tú dices, ¿y entonces? Pero es la persona, conjuntamente con mi hermano, pero por hablar, y mi hermana en cierta forma tuvo influencia mía de mi papá, es la persona en mi grupo, de todos los que tengo,
con más voluntad de aprender que he tenido en la historia del negocio. Nunca nadie en mi grupo había tenido tanta voluntad de aprender, nunca. O sea, este chico no tenía la habilidad, ni se sentía capaz de hacerlo, pero este pana dijo, enséñeme que yo quiero aprender. ¿Qué fue lo que pasó? El chico vino a la casa y entonces él se auspicia y lo que le da es para hacer el volumen personal de auspicio, hace un volumen personal, compra entrada al seminario y queda limpio, decimos en Venezuela, ¿no? Mira, tranquilo, comes arepa con jamón que hace en mi casa toda la semana. Él se venía toda la mañana, nos la pasamos viendo videos de José, ahí entonces trae amigos tuyos y creamos el primer grupo y lo matamos, pero no importa porque, o sea, porque empezó a hacerlo, yo empecé a transferirle liderazgo en ese sentido. O sea, yo comenzaba hablando, él decía 3 cosas, luego él comenzaba dando el plan y yo cerraba, o yo daba el plan y él cerraba a la gente y él empezó a subir su autoestima, porque la mejor manera de empezar a sentirme capaz de hacer algo es teniendo pequeñas victorias. Y aquí vamos a empezar digamos, a desanudar, porque ya te estoy poniendo todos los casos, pero ¿cómo hago entonces para sentirme capaz? La mejor manera de entrenar a la mente es teniendo victorias, pequeñas victorias y grandes victorias. Pequeñas victorias arrancan desde que una persona auspicia o desde cualquier cosa, desde el hecho de decir, prometo que me voy a parar todos los días a las 6 de la mañana y hacerlo. O sea, hay que empezar a entrenar a la mente y demostrarle a la mente que yo todo lo que me propongo lo cumplo. Hay un audio de Luis Costa que se llama Convenciendo a los Enanos, donde él lo explica, por eso es que eso yo no me lo inventé, esto tiene 20 y pico de años. Él dice que en el coco hay como unos enanos trabajando y entonces usted viene y dice, voy a hacer tal cosa, como por ejemplo calificarme al 12% en el negocio o hacer otra cosa y usted no lo hace, usted aparentemente piensa que no pasa nada. Pero en el coco los enanos vienen así como un file y dicen, listo, se propuso hacer esto y no lo hizo. Chup, guardado. Entonces luego usted quiere ponerse otra meta y ellos vienen así, sacan el file y dicen, ¡prum! Y te lo dicen aquí en la conciencia, porque tú te acuerdas, es inconsciente. Papito, recuerda, cada vez que te pones una meta, nunca la cumples. O sea, la única manera de uno romper eso es cumplirlo a pesar de uno, hacer el negocio a pesar de uno. Y sabe lo que voy. Cuando esto pasa en la mente, dicen, hay un file nuevo, ese file dice que entonces empezó a tener resultados. Este chamo empezó a tener pequeñas victorias, calificó platino y empezó a hacer. ¿Cuándo fue el punto de quiebre? Una victoria importante. Este chamo, ¿cuándo él se siente capaz de calificar Esmeralda? Estábamos en mi casa y cerramos el último pedido y cerró la primera línea. ¡Pah! Chamo, lloraba como María Magdalena. ¡Ay! Si así es dramático, bueno, o sea, te faltan todavía, o sea, solamente calificaba uno. Y él me decía, yo llamaba a mi mamá, yo le decía, mami, yo no sé, pero el rey está aquí con una lloradera. Y me dice, no, papito, lo que pasa, y me lo dijo en palabras textuales, lo que pasa es que él llora de emoción porque ahora se siente capaz de hacerlo. Él me decía, santo silo, porque él sabía lo importante que era para su familia, literalmente importante desde el punto de vista económico, crítico. Era gravemente importante para su familia calificar Esmeralda. Cuando ese chamo califica la primera, digo, si lo hice una vez, lo puedo hacer otra y otra. Y se lo creyó. Hay varias gente que califica la primera y se empieza a sentir capaz. El problema es que luego las cosas no le empiezan a salir y es más fuerte el diálogo interno y la voz interna de no puedo que la voz interna. Por eso es que yo a veces no me escucho tanto a mí. Le soy sincero. Porque mi diálogo interno siempre está cuestionándome. Y una de las cosas que aprendí, una de las cosas que más he aprendido, chicos, una de las cosas que más he aprendido en el último tiempo para yo salir a programarme, porque es de programarme a sentirme capaz, es entender que no soy mi mente. Mi mente se mantiene haciéndome propuestas indecentes. Mi mente se mantiene, la verdad, o sea, mi mente se mantiene diciéndome tranquilo, nadie se va a dar cuenta. Mi mente mantiene diciéndome, eso no importa. Y entendí que no soy mi mente. Y que tampoco soy santificado, pero tengo que tratar de trabajar desde la conciencia, porque la mente siempre me hace propuestas raritas, así como a ti. Y la mente normalmente dice, no, bueno, eso que importa, no, es que todo el mundo lo hace, no, bueno, ya yo estoy joven, no estoy muy viejo. La mente se mantiene algo interno. Entonces, ¿cómo yo callo la voz interna? Entonces yo agarro la magia de pensar en grande y así yo callo la voz interna. Aprendo, pero lo mejor es que yo callo la voz interna que tengo. Chicos, hay mucha gente aquí buenísima, pero que lamentablemente tiene un par de añitos escuchándose. Y como hablamos con nosotros, ¿con quién es la persona que más hablamos?
con nosotros mismos. ¿Y qué decimos? Normalmente nos decimos, no, que mierda esto, vaya. Entonces, ¿sí me entiendes? Es que ahí viene todo el problema, viene todo el problema. Este chico no era capaz, pero ni tampoco se sentía capaz, pero este chico empezó a acumular victorias y cuando califica la primera línea, ¡guau! Se siente totalmente empoderado. Totalmente empoderado. A mí me pasó igual. O sea, yo entré a los 18 años, yo me sentía, pero me doy 3 golpes con el negocio porque uno entiende que hay un proceso. Y digo, no, esto es muy difícil, quedo 2 años desconectado completamente. Y cuando arranco de nuevo, lo primero que yo tuve que hacer es un mindset. Por eso es que el primer libro que yo me trago es La magia de pensar en grande. Porque yo leí el libro, pero lo leí con intención. Aquí juega un papel importante algo. La clave es la intención con la que hago las cosas. O sea, no es pasar hoja para la izquierda ya, es leer con intención. Yo quería el resultado. Entonces yo empecé a leer, pam, y entonces yo empecé a sentirme cada vez más capaz. Empecé a dar el plan, te voy a ser sincero, cuando yo empiezo a hacer este negocio, duré 46 días para oficiar el primero. Te voy a explicar, di el plan todos los días, te lo juro. Hice una cosa que se llama el plan de los 100 días de GoFundMe, que lo tuvimos aquí en una convención, hace unas convenciones atrás. Lo hice. El problema de la gente es que era el plan de una semana. Y ya, como no oficia a nadie, entonces dejan un día de por medio, salen a comer con el papá o con la novia. Ese es el problema. Chicos, el que no tenga novia, no se consiga novia, es un desenfoque horrible, se lo soy sincero. De verdad, no pierdan tiempo en eso. Los jóvenes de 18 años que le dan esos mal de amores, se lo digo por experiencia, no pierdan tiempo en eso, amigos. No pierdan tiempo en eso, de verdad. No pierdan tiempo en eso. No pierdan tiempo en eso, ¿ya? Y entonces, claro, usted lo que necesita yo, porque el problema es que somos demasiado desenfocados, y lo dice Fabian Rey, the only reason men fail is broken focus. Broken focus. La única razón por la cual el ser humano falla en la vida es porque se desenfoca. Entonces yo agarré, y yo al día 46 piso el primero, y al día 40 y pico piso al otro, y al día, vean esto que lo quiero contar, al día 60 y pico voy a un restaurante. Había venido un seminario, no me había venido nadie en mi grupo del seminario. Y yo decía, no, mejor me moverme como un gusanito. Pero en la segunda parte, yo dije, ¿qué alguien invitó gente y no vino? Decíamosle a esa gente con todo el amor del mundo que le diga, no, mentira. Yo salía, estaba como bravo y yo decía, eso lo debería escuchar fulano y me engaño. Y luego dije, ya, o sea, el que tiene que estar aquí en el evento soy yo. Y toda la segunda parte del evento me la tripié, me la disfruté. Y entonces salí con buena actitud a un restaurante con mi papá. ¿Salí cómo? Con buena actitud. Y yo recuerdo que salí con buena actitud y en ese restaurante conocí a un chico se llama León, y conozco a Leo, y a Leo cuando lo conozco tenía buena actitud, lo contacto a los 2 días, me siento con él y llega en un Mustang del año a mi casa, en casa de mi abuelo. Yo vivía con mis abuelos. Y entonces yo veo que llega, en Venezuela tener un Mustang, aquí es normal, pero en Venezuela hace 10 años tener un Mustang del año, como que llegó un helicóptero, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo le decía, Isa, ¿quién es este tipo? Le doy el plan, el tipo no tenía habilidad, pero el tipo se sentía, y yo sabía que había oficiado uno bueno, y vean lo increíble, era Santos aquí, y esta victoria me hizo sentir capaz, y al otro día yo decía, póngame a cual sea. Era el mismo, Santos, era el mismo plan. Lo que pasa es que ahora me sentía capaz. Y fruto de eso, entonces León trajo a José Ernesto, ¡pah! Y José Ernesto trajo a Imen, ¡pah! Y entonces eso empezó a crearse una mística, y Imen trajo a Álvaro. Y Álvaro tenía influencia en la industria petrolera y trajo a Dayana. Y Dayana estaba buenísima. Y Dayana, no tiene nada que ver, pero no aplaudo eso. Y Dayana trajo a Luis Sequera. Y Luis Sequera trajo a Carolina. Y un día vi un entrenamiento ese grupo. Y entonces empezó. Y yo me acuerdo que íbamos a la OE y yo decía, qué grupo, qué lindo tengan. A lo mejor no era el grupo más bonito, pero en mi percepción era el mejor grupo. En mi percepción era increíble lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque aprendí un principio. Asegúrate que todas tus percepciones te acaricien el autoestima. Asegúrate que todas tus percepciones te acaricien el autoestima. Todo lo que me pasa me acaricia el autoestima. Todo lo que me pasa, todo es bueno. Todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. Y entonces el grupo empezó a crecer. A los 30 días, a los 37 días de ese evento, yo era nuevo plata. O sea, fueron 96 días de trabajo. ¿Y dónde estuvo el detalle? En lo siguiente. Si bien es cierto que es importante el performance, y si bien es cierto que es importante sentirse capaz de hacer algo, ser capaz de hacer algo, mucho más importante es sentirse capaz.
Por eso, toda la gente, cuando uno auspicia a alguien que tiene autoestima, esa persona es capaz de levantar el negocio. Lo único que tiene que luchar esa persona es con el ego. Con el ego es lo único que tendría que batallar. Pero si tiene autoestima y se siente capaz y se deja ayudar, levanta este negocio. Y si no, hoy te pasa como a mí, que me tuve que leer todo lo que me tuve que leer, o si te pasa como a Rey, vas a tener que tener voluntad de aprender para que desarrolles la habilidad rápido, y vas a tener que empezar a programar tu mente a saber que te sientes capaz. Yo trotaba por Playa Lido, yo trotaba trotaba, yo decía, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. En calificación de diamante, soy el mejor. Loco, soy el mejor, todo el mundo quiere conmigo, todo el mundo se auspicia conmigo, todo coopera, para los que creen, todo coopera a mi favor, todo coopera a mi favor. Soy el mejor, estoy agradecido, soy el mejor, todo sale bien, todo sale bien, todo sale bien. Auspicio a los mejores, me merezco lo mejor, me merezco lo mejor, me merezco lo mejor, me merezco lo mejor. Y adivina qué, un día empiezan a aparecer los mejores, empiezan a aparecer los mejores. De hecho, yo hice como un trato, yo creo en Dios, igual si alguien cree en el universo y eso, yo lo respeto, yo creo en Dios. Y entonces, yo decía, Dios, o universo, como sea, yo me merezco lo mejor, porque sí, yo me merezco lo mejor. Y me metí en la cabeza, mira el mundo es total abundancia, pero por ignorancia y por falta de información, vivimos como mendigos en un lugar donde vinimos a reinar. Le voy a comentar algo de Yamil Rayán, el orador que tenemos para la convención, que es increíble. Este chico argentino que está ahorita dando una convención en República Dominicana, por cierto. Estoy en casa de Yamil. Yamil era una persona, cuando él cuenta su historia, tocaba guitarra en el metro en Argentina. Pero un chamo que siempre andaba buscando algo diferente. Y tiene ahorita, se compró una casa, la locura, o sea, vive en una... increíble, o sea, es una hermosura. Y cuando estamos así, me dice, amigo, a mí no me parece que esta casa es grande. Primero, ¿cómo no voy a vivir en una casa así? Y ve lo que me dijo, todo es abundancia, Santos, me dice. Todo el problema, y ya yo entendí por qué ese chico mete 6.500 de convención, porque él dice, ¿cómo esta casa va a ser grande, Santos? ¿Tú sabes de qué tamaño es la Argentina? ¿Tú sabes de qué tamaño es América? ¿Tú sabes de qué tamaño es el mundo? ¿Y de qué tamaño es el universo? ¿Y de qué tamaño es la eternidad? ¿Cómo en la eternidad esta casa va a ser grande? El gran problema es que la mayoría de la gente piensa que es grande y por eso jamás la tiene. A mí me parece que somos una bacteria en el universo apenas, y que esto no es grande para toda la abundancia que nosotros merecemos. Y decía, con razón tiene 50.000 personas. Oye, ese es el patrón de pensamiento que tenemos que hacer yo. El punto es el siguiente. Yo empecé a trabajar y yo decía, me merezco los mejores líderes, y yo manejo ese nivel de pensamiento, y en el negocio nuevo que estamos haciendo aquí lo manejo, y por eso atraigo a los mejores. Me da la gana de atraer a los mejores, porque me mentalicé que me merezco lo mejor. Yo digo, tráeme los bonitos, lindos y lindas, gente que quiera de la vida, me merezco lo mejor, y hago ese mantra toda la mañana lo mejor, y funciona. Ya te voy a contar qué tanto funciona. Aquí me presta una silla, porfa, y con esto cerramos la primera parte. Lo que pasa es que todas estas sillas están pegadas, creo. Aquí. Te voy a contar, gracias. Y van a ver lo potente que es programar la mente para que te dé la gana de tener el mejor grupo, para que creas que en abundancia, para que te des cuenta que hay 18 millones de personas solamente en la Florida. ¿Y cómo es posible que nos va a ser difícil juntar 40? No tiene sentido. Todo es un tema de expandir la mente, y al principio you have to fake it until you make it. Te toca leer y toca estirar la mente. Nos toca estirar la mente, porque de hecho este país es tan grande que llenamos. ¿Cuántas veces han estado jugando los Hits en el American Airlines Arena? Y ni tú ni yo nos hemos dado cuenta. Hay gente que ni sabe qué juego, y eso full, 60.000 personas, ¿sí o no? O sea, mejor dicho, nosotros hacemos una revolución increíble con esto y no se entera Miami ni siquiera. O sea, hay tanta gente, pero aquí estamos 800 personas soñando, y aquí no se ha enterado ni la gente allá al frente. Va a haber gente en este campus que ni se entera que aquí hubo un evento. O sea, el gran problema es que nosotros seguimos pensando que es mucho. Y mientras sigamos pensando que es mucho, y mientras tengamos estrechez de mente, estamos jodidos mientras tengamos estrechez de mente. No podemos, hay que ensanchar la mente y la visión. Y hay que sentir que yo me merezco lo mejor y actuar como si yo fuera el mejor. Yo empecé con el tema de geográficamente inestable. En los últimos 4 años hemos estado por ahí en 15 países y como en 120 ciudades. Ha sido una locura. De hecho, estoy re feliz que soy ahora geográficamente estable. Y el punto es que yo recuerdo que yo empecé a viajar, y escucha estos 8 minutos, escúchalos. Resulta que yo empiezo a viajar, y yo, como en Venezuela es complicado el tema de los boletos, me llamaban de Colombia y yo siempre decía, sácame desde Caracas. Yo no vivo en Caracas, no viví en Caracas.
Y yo costeaba el boleto interno de Puerto La Cruz a Caracas. ¿Estamos aquí? Entonces, yo agarraba y yo viajaba. Y llegaba y yo compraba mi boleto interno ya para no volver loco a las oficinas porque era un dolor de cabeza. En una oportunidad, yo no sé si estaba en Panamá o en Colombia, llego a Caracas y me doy cuenta que se me había olvidado comprar el boleto interno. Y en aquel momento, estamos hablando hace 2, 3 años, no estaba, todavía medio funcionaba una que otra aerolínea, y voy a una que se llama Avior. Y entonces me siento ahí a hablar y pido que porfa para que me vendan un ticket de avión para Puerto La Cruz. Y me dicen, en económica no hay, solamente hay en ejecutivo. Lo primero que me impresionó era que en ese momento la diferencia en precio no era absolutamente nada, o sea, era muy poquito, pero uno nunca pregunta. De hecho, yo he comprado boletos de Avianca internacional, una vez compré uno de Miami a Cali y me salió mucho más barato en ejecutiva que en económica, me salía más barato, increíble, una cosa absurda. Pero tú sabes por qué o sea, lo que pasa es que uno ni siquiera pregunta cuánto cuesta el boleto en ejecutiva, porque cuando uno va y compra, cotiza el de económica. ¿Por qué? Porque uno cuando se monta en el avión, como uno es un tema, por eso hay que tragarse los secretos de la mente millonaria y hay que aprender toda información, porque uno jamás le enseñan esa vaina en la escuela, no nos enseñan a decir, no nos enseñan jamás en la escuela, busque lo mejor, vaya al cielo, al mejor restaurante, no. A uno lo que le enseñan es arropes hasta donde le llegue la cobija, comen puro food truck, el McDonald's es buenísimo, y entonces claro, Taco Bell es buenísimo, que es barato, no puede ser, no puede ser. Entonces claro, uno se monta en el avión y uno asume, este es el hijo de Trump, este es el hijo de no sé quién, o sea, claro, o sea, lo normal, yo siempre, antes que me montaba en el avión, en ese pasillo de ejecutiva, siempre me imaginé que esto eran puros CEOs. O sea, en el coco de uno ve rápido, uno hace un escaneo rápido, qué celular tiene, todo. O por lo menos yo era así, que no sé, soy indio, ¿ya? Entonces, yo llegaba y yo decía, cuando me toca en la ejecutiva, lo primero que pasa es que no tengo que hacer la fila. Como no tengo que hacer la fila, entonces más rápido, uno es grupo 1. Y aquí es peor, porque American Airlines te da en el ego totalmente porque hay 9 grupos. O sea, entonces usted, grupo 9, o sea, usted es la masa de la masa, o sea... Bueno, normalmente son 4 grupos, pero aquí American Airlines te dice, no. O sea, no. Usted está al 0%. Entonces, claro, yo llego y yo me siento, como el avión no es tan espectacular, pero es un avión mejor, evidentemente, y el asiento es más grande o más pequeño. Más grande. Entonces, claro, yo me siento, y yo recuerdo que esta es la primera sensación que tuve, porque no había nunca volado en ejecutiva. Yo, lo primero que miro para atrás, y digo, ¿cómo es posible que yo haya venido en el culo del avión todo este tiempo? O sea, yo no... Porque ni siquiera pregunté. No sabes qué vuelo. Llego, es un vuelo rápido de media hora y obviamente llego, wow. Y entonces llego pensando y digo, increíble, o sea, no, ya sé lo que voy a hacer. Como el boleto nacional es en Bolívar, yo lo voy a costear, yo lo costeo, me lo voy a comprar siempre en ejecutiva. Si yo viajaba a México, a todos lados, desde Caracas, normal, en económica, pero el vuelo interno lo hacía en ejecutiva. ¿Qué pasó? Empezó a dañarse el coco, obviamente, porque uno se acostumbra rápido a lo bueno. Entonces ya yo agarraba y volaba de Puerto La Cruz a Caracas, y cuando me montaba en un vuelo de copa en el 37F, yo decía, esta mierda, o sea, uno me tengo que comer con un tiranosaurio Rex aquí, yo no puedo hacer nada, si quedo en el medio es un problema, a veces no sé si quiero ventana o pasillo, no iría por pasillo, tirar las piernas, la ventana, levantar la cabeza. Y decía, ¿por qué yo no algo para poder viajar en ejecutiva? Ocurrió calificar doble. Pero no sé por qué se salía. Yo salí en Italia, y era enfocado, ¿no? Y yo solamente los boletos por esa aerolínea. Y resulta que viajo a Europa y por las millas califico un nivel que se llama oro. Y cuando voy a volver de España para América, lo que pasa es que ya no tengo que hacer la fila, paso por el VIP, y entonces me dice la española, oh, usted tiene que, ve lo que me dice, agarre, me ve el pasaporte, papá. Me dice, usted no tiene que hacer la fila de inmigración, usted va a pasar por esto, ¡puc! Y me pone un sello. Usted va a pasar por la fila del fast track. Y yo dije, yo sé qué es eso, el fast track. Y yo agarro y digo, listo. Yo agarro y veo, toda inmigración era un mundo de gente como así. Y fast track
era que yo me voy por el fast track, siempre juicioso, entonces llego y había 3 señores y yo en Converse parecía que le cuidaba las paletas a los señores esos. Esto es real. Llego, no había que hacer fila, tengo rato, me voy a la sala, tengo acceso a la sala VIP de Iberia, yo vivo en Avianca. Quiero decirte algo importante, yo hice las millas en Avianca, yo tengo ascenso, soy Gold, soy VIP en Avianca, tengo ascenso a clase ejecutiva en América nada más. O sea, yo estaba ¿dónde? En Europa. Yo, por más que era oro, no podía pedir ascenso a un vuelo que iba de Europa a América. Este dato es importante, ¿está bien? Lo cierto es que, pero yo sí tengo acceso a la sala VIP. ¿Cómo uno nota que una persona está por primera vez en una sala VIP? Uno se quiere comer todo. Yo me quería comer todo. Me parecía increíble que todo era gratis. Porque yo siempre había tenido que comer en los aeropuertos y tenía 3 años gastando plata. Y claro, como uno tiene el coco así, o sea, me parecía increíble que era gratis. Entonces yo agarro, empiezo a agarrar, entonces hay 40.000 cervezas, entonces uno quiere todas. Entonces uno prueba un poquito y ya uno tiene desapego, ¿verdad? Uno bota, uno prueba, uno sirve café.